Vamos a empezar otra vez con la pregunta si hay evidencia de estrés. Un leucograma clásico de estrés, cuando hay secreción endógena o exógena de corticoides, es que hay neutrofilia madura leve, linfopenia de 700 a 1500 linfocitos por microlitro, que es el sello de la respuesta a glucocorticoides, eosinopenia, menos de 100 eosinófilos por microlitro y monocitosis leve en el canino. Otras alteraciones que vamos a encontrar en el hemograma son policitemia leve y sustenuria, o sea que la densidad de la orina entre 1008 a 1012, hiperglucemia leve de 120 a 180 miligramos por decilitro. La acción del corticoide más o menos se manifiesta a las 4 horas después de que el animal esté atrasado y dura 24 horas aproximadamente. ¿Hay evidencia de excitación y ejercicio vigoroso? Cuando hay excitación y ejercicio vigoroso se libera epinefrina. Y entonces, como le explicamos en la unidad 1, tenemos los leucocitos marginados y los que están circulantes. Y cuando se libera epinefrina, entonces hay eh, un aumento en la presión sanguínea, la corriente sanguínea fluye más rápido y se duplica la cuenta de leucocitos. Entonces, si el animal tenía 10.000 leucocitos, pasa a tener 20.000 leucocitos. En perros hay neutrofilia y en gatos y en caballos hay linfocitosis, porque se desmargina del vaso. Ocurre en caballos jóvenes y sementales, pero tiene una desaparición rápida. Más o menos desaparece a la media a una hora. Esa es la diferencia con los corticoides, que desaparece la neutrofilia a las 24 horas. La tercera pregunta que nos hacemos es si hay evidencia de reacción de hipersensibilidad, parasitismo o fenómeno paraneoplásico, que es la eosinofilia persistente. Acá tenemos eosinofilia en el perro. Tenemos entonces los eosinófilos, que son con los gránulos de color rojo, y la eosinofilia en el gato, los bastoncitos más pequeños de color anaranjado. Otra pregunta que nos hacemos si hay evidencia de necrosis tisular. La monocitosis periférica es la característica de inflamación aguda o compensada y también característica de la inflamación crónica. La monocitosis periférica. Otra pregunta que nos hacemos si hay evidencia de estimulación antigénica con la presencia de linfocitos reactivos y linfocitosis. Los linfocitos reactivos son linfocitos más grandes que tienen mayor cantidad de citoplasma y de un color azulado. Hay evidencia de toxemia sistémica con la presencia de granulación tóxica y cuerpos de Dole. Acá tenemos monocitosis. Es raro encontrar en un frotis 4 monocitos. Fíjense cómo los monocitos son las células más grandes. Tienen citoplasma entre celeste y gris en los núcleos grandes y pueden tener vacuolas en su citoplasma. Acá tenemos linfocitos y granulocitos neutrófilos para diferenciar el neutrófilo de los linfocitos. Acá tenemos la granulación tóxica, que son los gránulos de color púrpura que están dentro del citoplasma. Es porque las toxinas, que pueden ser bacterianas o toxinas de otro tipo, van a la médula e impiden que los neutrófilos maduren. Acá tenemos linfocitos, que son las células más pequeñas, más o menos en el perro
tienen el tamaño de un poquito más grande que un eritrocito, linfocitos en el canino, en el felino, en el equino y en el bovino se fijan que son más grandes. En el bovino puede haber linfocitos pequeños, medianos y grandes y tienen más citoplasma. Este es un linfocito reactivo. Fíjense cómo tiene abundante citoplasma y de un color azulado, inclusive puede tener vacuolas, quiere decir que hay estimulación antigénica. Y este es un linfocito granular. Fíjense cómo tiene gránulos y esto es común encontrar en bovinos, no así en caninos, que nos puede indicar, por ejemplo, la presencia de Ehrlichia, linfocitos granulares y linfocitos reactivos también podemos encontrar en Ehrlichia o en otras enfermedades como causa de estimulación antigénica. Monocitos, monocitos del canino, felino, presencia de vacuolas, bovino, son los leucocitos más grandes, acá tenemos las vacuolas y el núcleo grande, y este en el equino. Eosinófilos, fíjense cómo son los eosinófilos del canino, rojos y con gránulos de diferentes tamaños. En el felino tiene los gránulos en forma de bastón. En el equino, fíjense cómo los gránulos son grandes y en el bovino son los gránulos redondos y pequeñitos. Y en el perro Greyhound, fíjense cómo no se tiñen de color rojo. Bueno, ahora vamos en interpretación del eritograma. ¿Cuáles son los exámenes de la serie roja? Son las medidas de la masa celular, que son el recuento de glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina. Tenemos los índices eritrocitarios, que son el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media. Tenemos la proteína total y la morfología de los glóbulos rojos. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿está la masa de eritrocitos aumentada, disminuida o normal? Los aumentos se llaman policitemia o eritrocitosis y la disminución se llama anemia. Si la masa está incrementada, ¿es la policitemia relativa o absoluta? Policitemia relativa y deshidratación. Cuando el hematocrito y la proteína plasmática están elevadas. Entonces acá quiere decir que hay una deshidratación, hay una pérdida de agua. Y esto podemos darnos cuenta por la anamnesis, la evaluación física y bioquímica clínica. Porque acá, aparte de la proteína plasmática elevada, en la orina va a estar, la densidad va a estar elevada, también podemos tener aumento de urea. Ahora, si la policitemia no es relativa, entonces tenemos una policitemia absoluta. Pero si la policitemia es absoluta, nos preguntamos, ¿es primaria o secundaria? La policitemia absoluta secundaria puede ser debido a una enfermedad renal primaria productora de eritropoyetina o una enfermedad cardiovascular o pulmonar. En una enfermedad renal primaria, entonces vamos a tener una presión de oxígeno normal, pero una eritropoyetina elevada. En la enfermedad cardiovascular o pulmonar vamos a tener una presión de oxígeno disminuida y por lo tanto la eritropoyetina elevada. Y si ninguna de las dos causas están presentes, entonces vamos a una policitemia absoluta primaria o vera, que es mucho más raro en los perros. Si la masa de eritrocitos está disminuida, ¿es la anemia regenerativa o no regenerativa? ¿Cuáles son las situaciones que indican por probable regeneración? Aumento de policromacia, aumento de anisocitosis. ¿Qué es la policromacia? Es la coloración lila de los eritrocitos. ¿Qué es la anisocitosis? Es la variación en el tamaño, la presencia de eritrocitos más grandes. ¿Cómo confirmamos la regeneración? Con la cuenta absoluta de reticulocitos, más de 80.000 reticulocitos por microlitro. Y con el índice reticulocito
de reticulocitos y reticulocitos corregidos mayor a 2 en anemia regenerativa. La capacidad para incrementar la producción de glóbulos rojos es máxima en caninos, seguida de felinos, seguida de bovinos y es muy baja o casi nula en equinos. Acá tenemos policromasia. Acá tenemos entonces, ven, los eritrocitos de color lila y anisocitosis, porque tenemos eritrocitos grandes y eritrocitos pequeños. Acá tenemos los reticulocitos que con el nuevo azul de metileno, con el azul brillante de Crecil, se ven con las coloraciones vitales, entonces se ven los gránulos acá, los reticulocitos. Ahora, si la anemia es regenerativa, ¿es hemorrágica o hemolítica? Eso podemos ver por la anamnesis, por los signos clínicos, examen físico, y cuáles son los signos de hemorragia, si hay traumatismo, si hay diarrea o vómito con sangre, o si hay, por ejemplo, presencia de ectoparásitos. Y también podemos ver signos de hemólisis, como la hemoglobinuria. Cuando hay hemólisis tenemos una reticulocitosis marcada, mayor a 200.000 por microlitro. ¿Por qué? Porque en la hemólisis el hierro queda dentro del organismo. En cambio, cuando hay hemorragia externa, el hierro sale del organismo y no hay tanta regeneración. También cuando hay hemólisis vamos a tener esferocitosis, agentes etiológicos en los eritrocitos como Babesia, Mycoplasma haemophilus. Vamos a tener corpúsculos de Heinz y esquistocitos. La característica que tienen los equinos es que por más que haya hemorragia o hemólisis, en los equinos no hay signos de regeneración. Eso tienen que tener en cuenta. Acá tenemos entonces en una anemia hemolítica, tenemos Babesia canis, ven cómo se ve bien la forma piriforme de la Babesia canis, Mycoplasma haemophilus en la superficie de los eritrocitos, ven cómo se ve bien. Esto no es un parásito, esto es un corpúsculo de Howard-Jolly, es un resto de núcleo. Acá se ven los corpúsculos de Heinz con el nuevo azul de metileno. Son como eritrocitos narigones, oxidación de hemoglobina por cebollas. Y acá tenemos corpúsculos de Howard-Jolly, que son restos de núcleo, que nos indican regeneración, y eritrocitos nucleados que nos indican regeneración también. Acá tenemos un caso de anemia hemolítica inmunomediada, en donde vemos los esferocitos. Esferocitos entonces son eritrocitos más pequeños. Fíjense, en estos eritrocitos son pequeños y densamente teñidos, en donde no se observa la palidez central. ¿Por qué? Porque estos esferocitos tenían antígenos sobre su superficie y fueron, vamos a decir, mordidos por macrófagos y su membrana se reselló, entonces se quedaron más pequeños y densamente teñidos. Fíjense, ¿dónde está mi cursor? Fíjense cómo son más pequeños y densamente teñidos en comparación a estos que son más grandes y eh, tienen la palidez central. Estos esferocitos son característicos de la anemia hemolítica inmunomediada. Acá tienen los cuerpos de Heinz, fíjense estos eritrocitos que son como narigones, que es por oxidación. Acá fíjense que es por oxidación, y acá, por oxidación de las proyecciones similares a una nariz, cuerpo de Heinz, por oxidación de la hemoglobina. Caballos son únicos por la liberación de reticulocitos. En anemia leve o moderada tardan 2 a 3 meses y en la hemólisis 1 a 2 meses. En la deficiencia de hierro es normocrómica en caballos, tradicionalmente en la ablación de la médula ósea. O sea, se tiene que hacer una
evaluación de la médula ósea para saber si hay regeneración